glorificado sea. Eso es el pastor que lo dice. Yo soy el pastor que lo dice. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo. Es un placer realmente estar aquí. Pertenezco a la iglesia local, así que tengo que presentarme como quiera. Las personas que no me conocen, mi nombre es Esteban Ponciano. Me crié aquí, nací aquí. Gloria a Dios. Y pues esta noche vamos a estar hablando acerca de la palabra del Señor. Como ustedes saben, estamos en nuestra semana juvenil, ¿sí o no? Gloria a Dios por nuestra semana juvenil. Un aplauso. Amén. Sí, revestidos es el tema que vamos a estar tratando durante estos 3 días que dura la semana juvenil. ¿Usted dirá una semana de 3 días? Bueno, sí, así son los tiempos en el Señor. Y pues hemos dividido en estos 3 días 3 ejes principales: revestidos por su revestidos por su espíritu, y el tercero, revestidos por su gracia. Así es. Y el día de hoy entonces vamos a hablar acerca de revestidos por su gracia. ¿No? Revestidos por su sangre. Revestidos por su sangre. Y es muy interesante este tema, porque dentro del lenguaje cristiano, hablar acerca de la sangre de Jesús es algo muy común, ¿sí o no? O sea, constantemente escuchamos expresiones como: yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me cubre. Cubro tal cosa con la sangre de Cristo. ¿Sí o no? ¿No lo han escuchado? Seas o no seas cristiano, pues en algún punto te has encontrado con este tipo de expresiones. Y hoy, entonces, me gustaría pues revelarles el secreto, o por lo menos hablar, de por qué es que hablamos de esta manera. Y les voy a pedir que por favor se coloquen sobre sus pies. Abran sus Biblias. ¿Trajeron Biblia, verdad que sí? Sí, trajeron Biblia. ¿La tienen instalada en el celular, por lo menos? No, sí, ok. Abran sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Cuando lo tengan, por favor, déjenme saber con una mano. Colosenses 1, del 12 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre. El perdón de pecados. Si leemos un poquito más adelante, nos vamos al versículo 20, dice lo siguiente: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Wow. Este es uno de esos versículos, honestamente, que uno lee y dice: wow, pero eso está claro ahí, ya no hay que hablar más. Pero lamentablemente no voy a hacer eso. Y les voy a pedir las siguientes. ¿Qué hora es? Son las 8. Las 8:19, 8:20 en punto. Les voy a pedir las siguientes 3 horas y media de su vida para poder entonces pero sí vamos a estar discutiendo sobre este tema tan importante, que es revestidos de su sangre. Como les había dicho al principio,
Hablar de sangre dentro del cristianismo es algo bastante común. Aún las personas que no son cristianas en algún momento han escuchado expresiones relacionadas con esto. Y dentro de las creencias fundamentales del cristianismo, pues está el principio básico. ¿Cuál es? Que Jesús murió en la cruz por nosotros, para salvarnos. Eso es algo que todos nosotros sabemos, ¿sí o no? Es algo que se ha repetido durante siglos y que se seguirá repitiendo. Pero lo que quiero discutir en esta noche, en parte, es ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Y por qué Jesús tuvo que morir de una forma sangrienta? ¿Cómo murió Jesús? ¿Cómo murió Jesús? Crucificado. Y la imagen que tenemos es la de este hombre colgado en el madero, cubierto de sangre. Y es una imagen que por sí sola pues realmente choca, es muy, muy intensa ver a alguien así. Y el que nos ve desde afuera tal vez dirá, ¿pero qué es lo que le pasa a los evangélicos con su obsesión con la sangre? Y muchas personas pues toman todo este tema de la sangre de Cristo y le meten un montón de cosas místicas y siendo doctrinas y tales cosas que realmente no vienen al caso. La realidad es que en la antigüedad, recordemos que la Biblia es un libro o un conjunto de libros que fueron escritos hace muchísimo tiempo, porque muchas veces queremos tomar la Biblia y leerla con los ojos del siglo XXI, cuando realmente no debería ser así. Y vamos a transportarnos 2500 años atrás, más o menos. Y usted dirá, yo no estaba vivo cuando eso. Bueno, yo tampoco, pero vamos para allá. 2500 años atrás, en la antigüedad, los pueblos utilizaban lo que eran sacrificios de sangre. No es algo que se relegaba solamente a la cultura judía, al pueblo de Israel, sino que era algo que se extendía. Por ejemplo, los asirios hacían sacrificios de sangre, los griegos hacían sacrificios de sangre. Aquí, de este lado del charco, un poco más para adelante, pues los aztecas, los mayas, los incas. Y es que en la antigüedad se asociaba lo que era la sangre con la vida, por un sencillo principio, y es que tú sin sangre te vas a morir. No hay que ser médico para saber eso. La sangre se asociaba con lo que era la esencia de estar vivo. Y por ejemplo, las culturas antiguas entonces realizaban sacrificios de sangre porque dentro de su mitología y de su cosmovisión, ellos asumían que la sangre servía para dos cosas. Una, algunos creían que la sangre nutría a los dioses que ellos servían. Y dos, la sangre la utilizaban para negociar con los dioses. Ahora, el pueblo de Israel, a pesar de que también realizaba sacrificios de sangre, y si nos vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, en la Biblia, sí, esa sección de la Biblia que a casi nadie le gusta leer, bueno, sí. Cuando nos vamos para allá, nos vamos a encontrar con que hay una larga lista de especificaciones sobre cómo deben hacerse los sacrificios de sangre. Gran parte del culto religioso que tenía el pueblo de Israel giraba en torno al derramamiento de sangre. Pero ahora hay una diferencia con los demás pueblos, y es que el sacrificio de sangre para el judío implicaba una renovación del pacto con Dios. Implicaba una renovación del pacto con Dios, en algunos casos. En otros casos se utilizaban los sacrificios de sangre para hablar de expiación de los pecados. Y
Desde el principio, cuando el hombre cayó, Adán y Eva pecaron, se sabe esa historia, ¿verdad que sí? No tengo que, por favor, quítenme una a las 3 horas, entonces, esa es toda la historia de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, pues se empezó a presentar este tema de que para poder recibir el perdón de los pecados, alguien tenía que morir. Ya lo decía Katie. Katie es, a los que no conocen a Katie, es nuestra presidenta de jóvenes. Un abrazo para Katie, por favor. Sí. Te queremos, Katie. Katie mencionaba el hecho de que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. La paga del pecado es la muerte. Ahora, tal vez, de nuevo, es un versículo con el que te hayas encontrado antes. Bien. Ahora, cuando pensamos en que la paga del pecado es la muerte, asumimos que es simplemente dejar de existir y ya. Muchas personas creen eso. Ahora, hay un ligero problema. Y es que una muerte pura y simple, digamos, de vieja edad, una muerte natural, realmente no es suficiente para terminar de pagar lo que es el pecado en ti. Cuando dice la paga del pecado es la muerte, el lenguaje que utiliza, eso está en Romanos, se refiere a una muerte por ejecución. Y hoy en día, siglo XXI, pues nosotros tenemos ejecuciones que son bastante humanas, ¿sí o no? O sea, tenemos la inyección letal, por ejemplo. Antes se decapitaban las personas. Está la famosa silla eléctrica, cosas como esa. Esto va a ser un mensaje muy oscuro, se lo digo desde ahora, porque estamos hablando sobre sangre. Así que no me miren raro, no me miren, este tipo un psicópata, no. Sorry for you. A pesar de que hoy en día pensamos en muerte por ejecución, y una vez nos vamos le inyectan a la gente y ya. En los tiempos de antes las cosas no eran así. Y ahora entra en escena la crucifixión. Los que inventaron el concepto de crucifixión, el proceso de la crucifixión, fueron los romanos. Y es quizá uno de los métodos de ejecución y de tortura más sangrientos que existen. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de apuntar a una sola parte de tu cuerpo y ya, trabajo hecho. No. Todo tu cuerpo sufre mediante el proceso de la crucifixión. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, sí, Jesús tuvo que morir por nosotros porque nuestro pecado era digno de muerte. Cuando pensamos en el concepto de muerte, pensamos en que es la separación del alma del cuerpo, ¿sí o no? Eso es lo que el concepto general que se tiene sobre muerte. Ahora, la muerte espiritual, que es a la que Dios le advierte a Adán en el jardín del Edén, que le dice, si toman de este fruto, ciertamente ¿qué? Morirás. Ahora, Adán comió de la manzana y no cayó muerto inmediatamente. Dios se refería a la muerte espiritual, que es la separación total y absoluta de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es el pecado? El pecado es simplemente fallar en obedecer a Dios. Es yo decir, bueno, puede que tú tengas tus reglas, puede que tú tengas tu sistema, puede que tú tengas tu forma de gobernar el universo, pero realmente esto yo lo quiero hacer porque me genera placer o porque me pone la vida más cómoda y lo voy a hacer y ya. Entonces te quieres separar de Dios en vida, quieres separarte de sus leyes, quieres separarte de lo que Él ha establecido y esperas entonces que en tu muerte estés con Él. ¿Yo puedo decir eso del micrófono, pastor? Es una palomería muy grande. ¿Sí o no? Eso es como muy... De todas formas,
Esta muerte espiritual era necesario entonces que Jesús se sometiera al proceso de muerte. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús fue de sustitución por nosotros, fue la expiación por nuestros pecados. De nuevo, podemos irnos a todas las especificaciones que tenía que tener un sacrificio o una víctima de sacrificio para poder ser llevado a cabo, pero como esto no es una vigilia, no es lo que vamos a hacer. Pero en resumen, quien debía ser sacrificado tenía que ser una persona, o tenía que ser una persona no, porque se sacrificaban animales en la antigüedad. Tenía que ser un animal que fuera puro, sin mancha, no podía ni siquiera tener ningún tipo de defecto físico. Ahora, eso, ok, el animal moría físicamente y todo eso, pero con la muerte entonces espiritual, cuando Jesús se somete a la muerte de cruz, que su sangre es derramada, Jesús no tenía pecado. Jesús anduvo toda su vida en santidad. ¿Por qué? Sencillo. Si se supone que yo voy a morir en tu lugar por los crímenes que tú cometiste, y yo soy un criminal al igual que tú, que no maten a los dos. Y ya. No tiene sentido. Ahora Jesús, siendo puro, siendo inocente, entonces sí podía cumplir con los requisitos. Respondimos a la primera pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que morir? La segunda: ¿por qué tuvo que morir así? Y es que en la crucifixión de Jesús nosotros encontramos varias cosas interesantes acerca de lo que es nuestro pecado. Si yo les pidiera a ustedes en esta noche que me dijeran palabras así para describir lo que fue la muerte de Cristo, ¿qué me dirían? ¿Fue cruel? ¿Fue sangrienta? ¿Qué más? ¿Cómo? Injusta, malvada, dolorosa. Todas esas cosas las puede provocar el pecado. El pecado en nosotros, muchas veces nosotros pecamos y decimos: ah, no, yo voy a hacer esto, pero solamente me afecta a mí. Mentira. Eso es mentira. El pecado en ti, el pecado en mí, nos afecta a todos. El pecado causa dolor. Causa dolor. El pecado causa vergüenza también. Porque la crucifixión era una muerte. Cuando un individuo le es infiel a su pareja, que se descubre, que queda a la exposición, eso es chulo, eso es heavy. Y eso lo podríamos aplicar a todos y cada uno de los pecados. La muerte de Jesús fue vergonzosa, fue dolorosa también. Y entendiendo estas cosas, entendiendo lo que Jesús pues sufrió en la cruz, pues podemos pasar a la siguiente parte: revestidos de su sangre. Gloria a Jesús. Revestidos de su sangre. ¿Qué significa estar revestido? ¿Qué es? Cubierto. ¿Qué más? ¿Cómo? Sí, eso vale. Ahora, hay una definición sobre la palabra revestir o revestido, que yo no me la inventé, la pueden buscar, está en la Real Academia Española. Dice: revestir significa presentar un determinado aspecto, cualidad o carácter. Revestir es presentar un determinado aspecto, cualidad o carácter. Volviendo al punto 1,
Muchos orgullosamente decimos, sí, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Estamos cubiertos, estamos revestidos. Estamos en una rema, una chequina, una cosa potente. Ok, lo decimos, nos jactamos de ello. Pero realmente estamos actuando como tal. Realmente estamos presentando la cualidad de alguien que ha entendido que su salvación, su redención, costó mucho, que fue librado de algo, no algo minúsculo, fue librado de algo tan doloroso, tan vergonzoso como lo es el pecado. Realmente actuamos como alguien que está revestido por la sangre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Porque creo que si nosotros realmente entendiéramos lo que significó, tal vez el mundo funcionaría de otra manera. Otras noticias viéramos en los noticieros, en las redes sociales. Otro panorama tendríamos cuando salgamos a la calle. Otra actitud presentaríamos cuando somos enfrentados con situaciones que tal vez no son tan cómodas. Mi pregunta para ti en esta noche es: ¿realmente estás actuando como que Cristo derramó su sangre por ti? ¿Realmente estás revestido por la sangre de nuestro Señor? Gloria a Dios. Y rápidamente entonces quiero abordar diferentes puntos que nos van a ayudar a identificar entonces si realmente estamos revestidos por la sangre del Señor. Son 3 puntos. Te prometo que hoy mi plan realmente no es predicar largo. Sí, porque veo gente que ya está cabeceando, veo gente que está viendo celulares, me están viendo raro. No es que a mí me importe realmente que me vean raro, yo no lo conozco mucho, entonces. Pero sí quiero hablar sobre lo que es realmente estar revestido por la sangre de Cristo. Punto número 1. Alguien revestido con la sangre de Cristo comprende que es perdonado. Alguien revestido con la sangre de Cristo comprende que es perdonado. La Escritura nos dice en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39, que yo me preparé así psicológicamente y jalé a par de ustedes así en secreto y le dije: mira, búscame esa cita. Es una mosca herramienta misteriosa que nos ayudará más tarde. Hechos 13, versículos 38 y 39. ¿Qué dice eso, Paola? Léelo alto. Amén. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Gloria a Jesús. Qué lindo, qué hermoso es eso. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados, y que de todo aquello que la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y es que muchas veces nosotros, aún dentro de la iglesia, me convertí, acepté al Señor, vengo a la iglesia los martes, los jueves, los sábados, los domingos, todo eso, pero aún así el enemigo utiliza lo que es la culpa para atacar tu mente y decirte: oye, esto no vale la pena, tú eres un pecador. Constantemente, pues puede que incluso estés tomando parte aquí adelante, puede que seas de las personas que cantan, de las personas que hacen drama, que se despatillan, que hacen lo que sea,
Y aún así a tu mente vienen esos recuerdos, vienen esos sentimientos de culpa que te dicen, tú no mereces estar aquí. Y realmente, ok, si somos pecadores, es cierto que el pecado en nosotros está ahí constantemente como una espina en nuestra carne. También es cierto, sí, que por nuestra propia cuenta no tenemos méritos para alcanzar lo que es la misericordia de Dios. Pero entonces la clave está en comprender precisamente esa palabra, misericordia. Dios te ha amado de tal manera que decidió enviar a su Hijo a morir en la cruz para que tú seas perdonado. Gloria a Jesús. Y quien realmente está revestido por la sangre de Cristo comprende que es perdonado. Sí es cierto, soy un pecador, sí es cierto, cometo errores, pero Cristo murió por mí. Y eso basta. Gloria a Jesús. No puede venir nadie a decirme, no, ¿qué tú haces ahí en la iglesia? ¿Qué sé yo qué? Si tú eras un delincuentazo, si tú eras un mentiroso, si tú eras un qué sé yo qué. Nadie. ¿Por qué? Porque nosotros, habiendo fallado en completar lo que era la ley humana, somos justificados. Justificados en Cristo. Y eso basta. Quien es revestido con la sangre de Cristo comprende que es perdonado. Gloria a Jesús. También en Efesios 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Jesús. El siguiente punto, Efesios 1:7. A lo que están anotando. El siguiente punto es que alguien revestido con la sangre de Cristo sabe que es libre. Gloria a Jesús. Alguien revestido con la sangre de Cristo sabe que es Libre. libre. Y el concepto de libertad que tenemos en nuestra sociedad moderna es muy tergiversado, porque pensamos que pues libertad es simplemente yo hacer lo que me dé la regalada. ¿Puedo decirlo, pastor? Voluntad. Pero ¿realmente es eso libertad? Deme un momentico. Ok, bien. ¿Cómo se llama eso? Es un piano. Bien, vale. Si yo agarro y atento a mí, en medio de un culto, empiezo a hacer esto. Y eso. Yo hice lo que me dio la gana, ¿sí o no? Atento a mí, yo vine para acá arriba. Hice lo que me dio la gana, pero no salió bien. Ahora, si yo saco el espacio para prepararme en la música, si saco el espacio para aprender los principios que rigen lo que es el hacer música, si dedico el tiempo para estudiar, para prepararme, para practicar, y vengo entonces aquí arriba, ok, yo puedo tomarme mis libertades haciendo lo que estoy haciendo, todo dentro del marco de lo que la música debería ser. Entonces ya no va a sonar sino que va a sonar algo, qué sé yo,
no se oye igual. Gloria a Jesús. ¿Sí o no? No es lo mismo. Y es que Dios sí nos ha dado libertad, nos ha hecho libres, pero no es para que andemos por el mundo haciendo lo que nos dé, ay Dios mío, la voluntad. Gloria a Dios. Aleluya. Sino que la libertad en Cristo, que Él nos hizo libres, si usamos esa libertad para vivir bajo sus principios, las cosas salen mejor. Y por lo general también, eso es por una parte, lo que se piensa cuando se habla de libertad. Pero nosotros los cristianos también, cuando oímos sobre, que el Señor liberó a fulano, somos libres y todo eso, de una vez la mente se pone a maquinar y pensamos en, somos libres de cosas como las drogas, la prostitución, ¿sabes? Esos testimonios que son fuertes, que sale la gente, dice que no, porque yo cuando estaba en el mundo, yo mataba a tanta gente, yo duré 45 años en la victoria, pero Cristo me... Y gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios. Ahí va el pastor a beber agua. Ya. Gloria a Dios por eso. Pero a veces nos sentamos y decimos, ok, pero yo no tengo un testimonio así. Ok, yo crecí en la iglesia la vida entera aquí. Hay un muy bajo nivel de posibilidad de que yo haya salido, por ejemplo, a atracar a la calle. ¿Sabes? Dios me libró. No, estamos trabajando. Pero aún así está el principio de que Dios me ha hecho libre. Amén. ¿Libre de qué? Bueno, cada quien tiene su historia. Cada quien tiene su proceso. Y la libertad de Cristo no solamente se remonta a actividades delictivas o a eventos súper mega dramáticos que se me iba a desbaratar el hogar. No necesariamente. Somos libres de cosas como la ansiedad. Amén. Somos libres de cosas como el estrés también. Somos libres también de la presión que ejerce una cultura sobre nosotros que te dice que si a los 25 años tú no eres dueño de tu propia empresa y estás ganando, qué sé yo, 100,000 pesos mensuales, entonces tú no sirves. Somos libres de esas expectativas que nadie podría cumplir. Amén. Somos libres de esos complejos que nos azotan cuando estamos en desarrollo. Porque nosotros como jóvenes, un bebé, 21 añitos, yo sé que parezco de más, pero es que estoy cansado. Nosotros los jóvenes, pues nos enfrentamos a situaciones cada día que nos hacen cuestionarnos y decimos, ¿realmente soy libre? ¿Realmente Cristo me libró de esto? Y de nuevo, a esta generación del 2000 para acá, del 90 y pico para acá, tal vez no le tocó combatir en guerras, tal vez no estaban atrincherados con Camaño allá en el 65. Pero aún así el sistema ha evolucionado de tal forma que la fe de los jóvenes sigue siendo atacada. Así es. El nosotros permanecer en el camino del Señor es algo bastante difícil. ¿Por qué? Porque la sociedad no nos la pone fácil. Tan sencillo como eso. Y de nuevo se nos combina con pensamientos de culpa. Se nos combina con las presiones, se nos combina con las cosas que son típicas de la edad también. Esta noche quiero decirte, también eres libre de eso. Amén. Porque Cristo nos ha hecho libres. Y quiero, por favor,
que se dirijan a Gálatas 5:1. Nuestra querida Leslie va a leer. Dime, ¿qué dice Gálatas 5:1? En el nombre de Jesús, amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Léelo de nuevo con más plomo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aleluya. Libres con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. No tú, no tu papá, no tu mamá, no tu abuelo, no tu tío, no tus amigos del colegio, de la universidad, no tus compañeros de trabajo o tu jefe. No, pero es que él es el que firma los cheques, ¿qué me importa a mí? La libertad que tienes fue Cristo que te la dio. Amén. Gloria a Jesús. Y la palabra del Señor nos dice también que al quien Hijo libera, como se lo saben, vamos a hacer la cuenta de tres, a ver si se entiende mejor. Al quien Hijo libera, 1, 2, 3, es verdaderamente libre. ¿Entendido? Siguiente punto. Punto número 3. Alguien revestido con la sangre de Cristo vive porque es amado. Alguien revestido con la sangre de Cristo vive porque es Gloria a Jesús. amado. Y hoy en día, cuando el concepto del amor está tan distorsionado, donde hay tantas ideas sobre lo que puede ser el amor, se lo digo yo cogí una materia de psicología en la universidad y me pusieron a investigar qué era el amor y yo casi me vuelvo loco porque entraba en un link, me salía una cosa, entraba en el otro, me salía otra, y cuando se la presenté al profesor, el profesor me dijo, eso no es eso, y yo, entonces, ¿qué es el amor? Gloria a Jesús. Tantas definiciones, tantas maneras de abordarla, algunas más poéticas que otras más utilitarias que otras. Gente que dice que, el amor no existe. Pero nosotros sentimos amor. Es muy difícil uno tratar con lo que es el amor, porque es algo que sentimos, pero que también anhelamos. Es algo que queremos. El ser humano nace con la necesidad de ser amado. Ahora hay un problema, y es que el amor que nosotros los humanos podemos dar es limitado. Hay que ser realistas en esa parte. Es limitado porque no importa que tanto ames a una persona, que tanto profeses tu amor con alguien, ese amor solamente llegará a un punto, y es cuando uno de los dos, pues, ¿sabe? O tal vez ese sentimiento de amor, al momento en el que la otra persona te hace algo que a ti no te gustó, pues se ve amenazado. Ay, yo no lo amo, yo no la amo. Bueno, entonces usted lo amaba. Ahora, el amor que Dios nos da es superior. Es un amor eterno, por el sencillo hecho de que Dios es eterno. Y es muy difícil entonces, y más con las personas que tal vez a lo largo de su vida no vienen de un hogar cariñoso, tal vez su círculo social no tengan amigos muy cercanos. Es muy difícil para este tipo de personas pues entender lo que es realmente el ser amados. Pero entonces viene Jesús
Y hemos hablado de todo lo que Jesús pasó. Hablamos de que sí era necesario que muriera, porque si no el juicio del Señor no iba a ser satisfecho. Hablamos de que sí tuvo que morir una muerte tan horrible, porque teníamos que ver lo que el pecado realmente hacía con nosotros. Y pensamos en todo eso, y ok, comprendemos que eso pasó y lo sabemos. ¿Pero por qué? Por amor. Gloria a Jesús. Tan sencillo como eso. Y es algo que honestamente hasta el sol de hoy, por más estudios en teología que se hagan, por más homilética, hermenéutica, ¿cómo se llama la otra? La gente del instituto tiene como sueño. Pero no importa que tantos estudios hagas, al final del día, por más inteligente que sea, por más que te sientes en tu casa a las 3 de la mañana viendo videos en YouTube, ¿por qué Dios no ama? ¿Verdad? No lo vas a poder entender en su totalidad. Porque ¿quién de nosotros en la posición de Cristo se atrevería a pasar por lo que Él pasó? Por gente que tú sabes, no fue que te lo dijeron, por gente que tú sabes que no se lo merece. ¿Y quién? ¿Y quién? Aquí, ok, semana juvenil, pero ¿quiénes aquí son padres? Amén, son padres. Okay. José Luis, desde al frente, ¿no? José Luis, si yo te presento la opción de que un criminal condenado a muerte, probado que es criminal, no de que no, que le plantaron evidencia, que sé yo que no, el tipo es un criminal. Si yo te digo, así, soy tu juez, y te digo, ok, podemos ejecutarlo y ya, y fue el fin de la historia, o tú puedes entregar a tu hija en su lugar y él libre. ¿Tú lo harías? No. ¿Quién de ustedes se atreve a hacer una cosa así? Atrévase uno que le llamo a la policía. Le llamo al CONANI. Ninguno de nosotros se atrevería a hacer una cosa así. Solamente Dios. Amén. Solamente Dios, en su amor infinito, dijo: sí, es verdad. Él es un criminal, pero lo amo. Amén. Y porque lo amo, entonces voy a sufrir esto. Gloria a Jesús. Porque lo amo. Tan sencillo como eso. Es increíble. Es incomprensible. No entiendo cómo, siendo pecador, este a la cruz por mí. Es tanto así que incluso tenemos un versículo en nuestra mente que es el predilecto cuando hablamos del amor, del sacrificio por amor que hizo Jesús en la cruz. ¿Cuál es ese versículo? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo lo que en él crea no se pierda. Empezaron bien, perdón, no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo más famoso. Pero como a mí me gusta complicarme la vida, entonces les busqué otro. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, Versículo 8. versículo 16. Ah, ¿Viste? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Wow.
Esto significa no solamente que, ok, Dios te ama, sino que la palabra que Él utiliza para identificarse es el amor. Y no solamente eso, sino que te ama, ok, se hizo el sacrificio en la cruz, y Jesús murió en la cruz y resucitó, pero viene algo maravilloso, y es que entonces tú también tienes la capacidad para amar. ¿Por qué? Porque si Dios te amó, ¿cómo no voy yo a amar? ¿Cómo no? Si he recibido el amor de Dios y amo a los que me rodean, permanezco en Él y Él permanece en mí. Y de nuevo, imagínense un mundo donde realmente las personas creyeran en el nombre de nuestro Señor y vivieran por estos principios. Vivieran como personas perdonadas, vivieran como personas libres, sí, y como personas que realmente son amadas. Qué diferente fuera el mundo. Y mi invitación para ti en esta noche es: revistámonos de su sangre, pero comprendiendo entonces estas cosas. Revistámonos de su sangre sabiendo que por su sacrificio en la cruz nosotros podemos decir: sí, soy perdonado, sí, soy libre, sí, soy amado, sí, soy revestido por la sangre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pónganse sobre sus pies, permítanme orar en esta hora. Ya vieron que acabé. La gente sacándome el reloj y cosas. Gloria a Jesús. Señor Jesús, te adoramos, te glorificamos. Señor, tuya es la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento, la exaltación por los siglos de los siglos. Señor Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor Dios, por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Cristo, porque aún sin merecerlo, aún sabiendo lo mucho que te iba a costar, tú decidiste, Señor Dios, voluntariamente entregar tu vida, derramar tu sangre por nosotros. Padre, te pedimos en esta hora que nos ayudes a vivir, Señor Jesús, sabiendo que tú has hecho esto. Permítenos vivir, Señor Dios, comprendiendo lo que significó, Padre, el que tú derramaras tu preciosa sangre en esa cruz. Padre, que podamos vivir como personas que son perdonadas, que sus pecados han sido borrados delante de tu presencia, que podamos vivir, Señor Dios, como personas no libertinas, Señor, sino libres en ti, con la libertad que tú nos has dado por tu sacrificio. Permítenos, Señor Jesús, vivir como que somos amados, Señor, como que somos amados, y no por cualquier persona, Señor, amados por ti. Ayúdanos, Señor Dios, a vivir en tu amor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a vivir como que somos revestidos por tu sangre. En tu santo nombre, Cristo. Amén y amén. La persona que continúa en este lugar.